Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Te entregas a Dios, lo primero que tienes que entender es que estás metiéndote en una guerra. Amén. Y todos vamos a ser atacados. Algunos en menos magnitud, más magnitud, y vamos a hacer el ataque va a ir creciendo. Entre más tú te metas con Dios, entre más estés haciendo lo que Dios te va a pedir, más ataque vas a tener. Y los ataques pueden ser con tu pareja, con tus hijos, en tus finanzas, en el trabajo, en tu salud, you name it. Pero va a haber un ataque. Amén. Es que tenemos que entender que nosotros como cristianos, no como cristinos, como cristianos, somos el trofeo perfecto para Satanás. Él no le importa a la gente que está en el bar. Él no le importa a la gente que está divorciada o la gente que está perdida allá afuera. A él no le interesa. ¿Saben por qué? Porque ella los tiene de su lado. Para él eso no es un trofeo, están de su lado. Pero nosotros que estábamos de allá de aquel lado y quisimos brincar a las cosas de Dios y tomamos la decisión de venir a las cosas de Dios, ahí es donde entramos en una guerra. Ahí es donde somos su trofeo, amén. Y déjame decirte que siempre vamos a estar siendo atacados. ¿Qué podemos hacer durante el ataque? Yo no dije qué podemos hacer si nos ataca, si llegan a atacarnos. Dije durante el ataque, porque quiere decir que siempre vamos a tener un ataque. Siempre. Amén. So, lo primero ya dijimos es reconocer que estamos en una guerra. Porque si tú no entiendes que estás en una guerra, entonces estás perdido. Porque el enemigo te va a vencer. Amén. Ahora, tenemos que entender que la palabra de Dios dice que la guerra que nos habla la Biblia, no es física. No es que vas a ir a tomar clases de karate para agarrarte con tu pareja o clases de box para ver quién vence a uno. No, la guerra es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están las regiones celestes? ¿Dónde es la guerra? ¿Aquí? No, es acá arriba. Acá arriba. Amén. Cada vez que tú empiezas a pensar, es que yo ya no quiero ir a la iglesia, yo no veo ningún cambio, ¿para qué sigo en las cosas de Dios? Adivina qué está sucediendo aquí. Los enemigos están sobre ti, haciendo que tú pienses que estás mal, que vas por el camino equivocado, que no hay ningún cambio. ¿Para qué seguir yendo? ¿Para qué seguir haciendo? Soy un hipócrita, yo no puedo. Y las regiones celestes están aquí trabajando sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Amén. Amén. Y si tú le haces caso, entonces te van a vencer y va a ganar el enemigo la guerra. Amén. Amén. Y la pregunta es, si tú no puedes llegar acá a las regiones celestes, aquí es hasta donde alcanza a llegar mi mano, pero las regiones celestes estamos hablando de allá arriba, de los cielos. Si tú no puedes agarrar una escalera y subir y con una espada quitar todos esos demonios, todas esas potestades que hay en las alturas, en los lugares celestiales, entonces, ¿cómo le vas a hacer?
¿Cómo vamos a vencer esa guerra? Si la guerra no es aquí física, si la guerra no es a tu altura. ¿Cómo? A través de la oración. Amén. Ahora, el segundo paso para poder vencer el ataque, tienes que desarrollar un plan. ¿Ok? Ya sabes que te están atacando aquí, que es en las regiones celestes, y las regiones celestes vienen a terminar aquí, en tu mente. Ok, ya entendimos esa parte, ¿amén? Ahora, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan que tienes para vencer al enemigo? ¿Yendo a la iglesia nada más los sábados? Y que el pastor o la pastora me imponga manos y me dé palabra, y el enemigo va a correr de mi lado. Pues mi plan, pastora, es ya no pelear con mi esposa o con mi esposo, o no hacerle caso mucho a mis hijos. Ya no voy a abrir mi boca, pastora. Ese es mi plan. No. Lo primero es que tienes que conocer quién está contra ti. Tienes que conocer a tu enemigo. ¿Quién está contra ti? ¿Es el enemigo que te quiere quitar las finanzas? ¿Es el enemigo que quiere quitar quizás tu salud? ¿Quizás la paz de tu familia? ¿Quién está contra mí? Tienes que conocer. Cualquier ejército del mundo, el que tú me digas, primero, antes de salir y pelear, tiene que estudiar contra quién va a pelear. ¿Qué tipo de armas tienen? ¿Cuántos son en el ejército? ¿Cuál es su territorio? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su fortaleza? Tienen que estudiar al enemigo. Amén. Ahora, no por esto quiere decir que vas a estudiar al enemigo y no vas a salir de espíritus y de demonios y de hablar de todo. No, simplemente tienes que conocer contra quién voy a atacar. Un boxeador, cuando va a pelear, se prepara, amén. Pero también conoce su enemigo. Ve cómo ha peleado en otras batallas y cuál es su debilidad y cuál es su fortaleza. Entonces el boxeador contrario se prepara y para vencer en el ring. No va a ir a ver dónde le pega y a ver qué le hace, sino sabe quién es su enemigo, cuál es su debilidad, cuáles son sus fortalezas. Amén. Entonces vamos a ver, aquí en el versículo, vamos al versículo 3. En el versículo 3, ¿cuál fue la primera reacción de Josafat? Temor. ¿Quién de nosotros no hemos tenido un ataque y lo primero que nos da? Temor. El temor. ¿Amén? El temor es una reacción natural en nuestro cuerpo. El temor es un instinto de protegernos. ¿Amén? Pero el temor no nos tiene que paralizar. Porque cuando tenemos miedo, muchas veces nos tenemos tanto miedo que decimos, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y entonces después del miedo, después del temor viene el miedo y luego nos neutraliza y nos quedamos ahí parados sin hacer nada. ¿Amén? ¿Pero qué hizo Josafat? Aquí no dice que tuvo miedo y se escondió y se quedó ahí parado a que vinieran a derribarlo, ¿verdad que no? Dice que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Aleluya. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo al principio, tuvo temor. Pero no se quedó ahí. Vino ante la presencia de Jehová porque reconoció y se acordó que él fue el que le dio todas las victorias anteriores. No fue ni con su poder, ni con su linda cara, ni con su lindo cuerpo, ni con su riqueza. Simplemente fue porque Jehová le dio la estrategia y le dio la victoria. Amén. ¿Quién fue Josafat? Josafat fue el cuarto rey de Judá. Amén. Él fue fiel a Dios. Y él fue el que trajo el avivamiento al pueblo de Dios. Él era fiel con Dios y él trajo la victoria al pueblo de Judá. Amén. Entonces dice que Josafat humilló su rostro. Quiere decir que él oró. Se humilló ante Dios y él vino a orar. ¿Cuántos de nosotros tenemos un problema grande
grande en nuestra vida y venimos ante la presencia de Dios a orar. No, pues es que no tengo tiempo, pastora. Es tan grande mi problema que yo no tengo tiempo para orar. Es que yo no sé cómo orar. Amén. A muchos nos ha pasado. ¿O quién en el ataque, en el preciso ataque, en el momento que estás más atacado, te dan ganas de orar? A mí no. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Amén. Quiero que entiendas una cosa. La oración es el arma más poderosa en todo el universo. La oración es la única arma que va a poder derrotar al enemigo. Es la única. Así ayunes todos los días. Así hagas lo que hagas. Si tú no estás orando, no va a haber nada que derribe el enemigo que está contra ti. Nada. Porque esto no es físico, es espiritual. ¿Quieres que tus hijos cambien? Ora. ¿Quieres tener más finanzas? Ora. ¿Quieres tener salud? Ora. Pero no lo hagas por que Dios me dé. Hazlo porque reconoces que sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Y sabes, cuando oramos nosotros pasan dos cosas. Reconocemos, una, que nuestras fuerzas y con nuestro propio conocimiento y con nuestra propia habilidad no podemos. Eso es venir a humillarnos ante Dios y decirle, Señor, aquí está mi problema, yo no puedo. Y dos, reconocemos que Dios es el único que puede liberarnos de esa situación. Lo reconocemos, porque nos humillamos y decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Amén. Y aparte, otra cosa muy importante es que la oración prueba a Dios la fe y la confianza que nosotros tenemos en Él. Porque muchas veces podemos decir, es que yo confío en Dios. Tienes el problema más grande en tu vida y dices, yo confío en Dios, y te estás mordiendo las uñas y estás sudando y estás con la cara de preocupación. Se puede decir de palabra, yo confío y yo creo en Dios. Pero ¿sabes dónde le muestras a Dios? No con la palabra. Es cuando tú vienes a orar a Dios y le dices, Señor, yo no puedo. Señor, aquí está mi problema en tus manos. Haz lo que tú creas conveniente. Ahí es cuando realmente con hechos, dice, por los frutos los conoceréis. Ese es tu fruto que tú le das a Dios cuando tienes la confianza. Amén. Que le dices, Señor, aquí está. Te entrego el problema. Te entrego esta situación, esta enfermedad. Amén. Amén. ¿Lo tenemos que hacer de vez en cuando o solamente cuando tengamos el problema? No, no, porque entonces es conveniencia. Entonces estamos agarrando a Dios como un Tylenol, como una aspirina. Cuando me duele voy, y cuando estoy bien, ni me acuerdo. Amén. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 17, Jeremías 17. Lamentablemente, hermanos, hoy en día confiamos muchas veces en nosotros mismos, en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas. En todo confiamos en nosotros mismos o muchas veces confiamos en otras personas. Confiamos en que otras personas van a ayudarnos a sacarnos del problema, o el gobierno, o los maestros, o quien sea, o el patrón. Amén. Vamos a Jeremías 17, capítulo 17, el versículo 5. Amén. Jeremías 17,
Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Entonces, no podemos confiarnos en nosotros mismos, ni podemos confiar en lo que alguien más puede hacer por nosotros, ni en el gobierno, ni en el banco, porque finalmente son respaldados por hombres. Amén. Tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Josafat, cuando se puso de pie, ¿por qué ustedes creen que le recordaba a Jehová? Hey, ¿qué acaso tú no eres el Dios grande que derribó otros ejércitos? ¿Qué acaso tú no eres el Dios poderoso que le diste a Abraham, tu amigo, la victoria? Le estuvo recordando muchas cosas. Y no es porque a Dios se le olvide. Es porque le está diciendo: tú eres el Rey grande que hizo todos esos prodigios. Cuando tú vengas a la presencia de Dios, tienes que recordarle: Señor, tú me sacaste de allá donde yo estaba tirado. Señor, tú me has dado milagros, prodigios en mi vida. No me abandones ahora. No me dejes ahora, porque yo he visto tus maravillas en mi vida, porque yo he visto lo que tú has hecho con mi vida. Y esta no va a ser la excepción. Es lo que Josafat le estaba diciendo a Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que tenemos que confiar siempre en Jehová. ¿Qué dice ahí mismo en Jeremías? El versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Ahí no dice tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, el gobierno, el maestro, el patrón. Dice Jehová. Amén. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y todo el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está conectado con Jehová, porque el agua viva viene de Él. Y si quiere haber una sequía, las raíces chupan el agua y viene vida sobre vida a ese varón, porque está confiando en Dios. Amén. Y no porque diga la palabra varón quiere decir solamente a los hombres, sino a cualquier persona, cualquier hombre, mujer, niño, quien sea, pero que confíe plenamente en Jehová. Amén. Debemos entender que, de nuevo, el enemigo está sobre nosotros porque somos un trofeo grande. Porque si nos derriba, entonces el enemigo le va a decir a Dios: mira, como a Job, que quería tumbarlo, que quería mostrarle lo contrario a Dios, que Job podría ser infiel. Es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Somos un trofeo grande. Él simplemente, el enemigo, quiere matar, quiere secar nuestro espíritu para que nuestra alma se vaya con él. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos, a través de la situación que se nos presenta delante de nosotros, porque quiere tambalearnos y quiere tumbarnos. Amén. Dios ya nos ha entregado la victoria. Ya nos la ha entregado. ¿Saben cuál es el ingrediente que falta? Tu fe. Si tú no lo crees, entonces nada pasa. Porque tenemos un Dios, la palabra dice que tenemos un Dios de lo imposible. Si tienes un problema fácil de resolver, si tienes un problema que sabes que se puede resolver, entonces ese no es trabajo para Dios. El Dios que servimos es el Dios de lo imposible. Su especialidad es imposibles. ¿Hay algo en tu vida que es imposible?
Hay algo en tu vida que no creas que se llegue a cumplir. Ese es el Dios al que tú sirves. Ese es el Dios el que vive en tu vida, el que debe morar en tu corazón. El Dios de lo imposible. Amén. Podemos estar cansados, agobiados. Podemos estar quejándonos quizás de nuestra situación. Pero la palabra de Dios nos dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo, hablando de Dios, los haré descansar. Amén. Amén. Entonces el rey Josafat confió totalmente en Jehová. Amén. Amén, amén. Tanto fue así que confió, que dice la palabra que cuando, déjeme volver aquí donde estaba. Tanto confió Josafat en el Señor que cuando llegó el momento de ir a la guerra, de estar ahí en ese momento de inicio de guerra, ¿qué fue lo que les pidió que hicieran? ¿Se acuerdan? Aparte de confiar, creo que no leímos esa parte. Déjenme decirle exactamente qué verso es. El 21 y el 22. Ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, vamos a leer el 21 y el 22. Amén. Dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Lo que esta mañana estaba hablando nuestro apóstol, la alabanza. Así como la oración tiene un poder grande en tu vida, así la alabanza tiene un poder grande de derribar, de quitar fortalezas, esas regiones celestiales que hay aquí arriba que nos están atormentando. Cuando tú empiezas a alabar, cuando tú empiezas a darle gloria y honra, a cantarle a Dios, a Jehová, eso se rompe y se quiebra. Por eso muchas veces no tenemos ganas de alabar, no tenemos ganas de saltar, de aplaudir. ¿Sabes por qué? Por las fortalezas que están aquí. ¿Para qué lo haces? Nomás es un show. Nadie te está viendo. No pasa nada. Pero fíjate qué interesante, que aquí Josafat les ordenó, antes de tener la victoria, antes de que empezara la guerra, les ordenó que alabasen a Jehová. Amén. Tanto era su confianza que Él les iba a dar la victoria, que les dijo, alaben a Jehová por la victoria que ya tenemos. Aleluya. Amén. Entonces, quiere decir que si Él les dio esa orden de alabar a Jehová, quiere decir que en la alabanza hay mucho poder. Hay mucho poder. ¿Saben por qué? Hay dos razones por las cuales hay mucho poder en la alabanza. La primera es porque la palabra nos dice que en medio de la alabanza, ahí está Dios. Aleluya. Ahí está Dios. Y si tú no le alabas a Dios, y si tú no le cantas con tu corazón, entonces pues no sé a quién estás cantando, no sé qué estás pensando en ese momento. Porque la palabra no miente. Y dice que cuando ahí están alabando, ahí está Dios en medio. Amén. Y lo segundo por la cual es muy poderosa la alabanza es porque rompe, derriba, quita, limpia, sacude toda fortaleza, toda opresión, toda tristeza. Amén. Entonces tienes que entender dos cosas. ¿Quieres ganar esa batalla? ¿Quieres ganar esa guerra que el enemigo te ha venido poniendo sobre tu vida? Hay dos cosas muy importantes que hacer. Orar a Dios. En la oración vas a confiar en que Dios va a darte la victoria, en que Dios ya te dio la victoria. Amén. Aleluya. Pero también vas a alabar. La alabanza va a quitar toda cosa, todo obstáculo que el enemigo quiera poner sobre tu vida. Y así tú pienses que eres la persona más ridícula, que estás alabando o cantando a nadie o a nada. Recuerda que en medio de la alabanza habita
el Señor. Anteriormente en el mundo, todo el día traíamos ahí a los Tigres del Norte o a los corridos y unos guacos que nos echábamos, que no podíamos vivir sin la música. Y nos ministraba el enemigo. Amén. Que antes muerta que sencilla, que yo soy el narco de narcos y que yo y que tú y que vamos y que hacemos. ¿Y por qué ahora todo el día no traes alabanzas? ¿Por qué ahora todo el día en vez de escuchar música mundana, por qué no escuchas alabanzas que van a derribar fortalezas? Que si te sientes triste, te vas a sentir vivo. Que si te sientes mal, te van a hacer que te conectes con la presencia de Dios. Amén. Pero luego venimos y nos quejamos que nos está yendo mal. Que realmente Dios no hace nada por nosotros. Pero Dios, te digo cómo está Dios. Dios está así. Y no se cansa de tener sus brazos abiertos. Esperando a que tú vengas a su presencia, le alabes, le ores. Para Dios, ¿qué será tu problema? Para Dios, ¿qué será tu guerra? ¿Acaso será más grande que abrir el Mar Rojo? No lo es. Y si Él pudo hacer eso, ¿quién te dice que no pueda resolver tu problema? Lo único que está esperando es lo que Josafat nos mostró aquí. Que se humilló, tuvo temor, sí. Quizás le temblaron las piernitas, sí. Pero oró. Dice que puso a todos, a ayunar, a orar. Estuvieron ahí en la presencia de Dios. ¿Tienes un problema familiar? Únete con tu familia. Únete con tu esposa, con tus hijos. ¿Saben que el Señor me pone que todas las noches antes de acostarnos a las 7, 8 de la noche vamos a orar por media hora? Cada quien vamos a orar. ¿Saben qué? Esta semana vámonos poniendo de acuerdo y vamos a ayunar por 5 horas al día. Cuando hay unión, hay poder. Cuando no hay unión, no hay nada. Y si tu familia no quiere empezar a hacerlo, empieza tú. Empieza tú. Y con tu oración y con tu alabanza se va a derribar todo lo que esté ministrando a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, y después van a unirse a ti. Amén. Entonces, tenemos que entender, ya para terminar, tenemos que entender que todo cristiano fiel, que todo cristiano siempre, entre más fiel seas, más ataque va a haber, más guerra va a haber. Cuando ya no tengas ataques, cuando ya no tengas guerras, entonces ahora sí preocúpate, porque quiere decir que ya estás llegando al otro lado de la guerra, ya estás con el enemigo. ¿Por qué a mucha gente de allá del mundo? ¿Por qué ustedes creen que les va bien? ¿Por qué ustedes creen que dicen, ay, no, hombre, desde que te volviste cristiano, ya no perteneces acá con nosotros? Tú tienes problemas, nosotros acá bien a gusto. ¿Por qué? Porque el enemigo les puede dar también poder, pero sabemos que no es un poder que vaya a durar y sabemos que no es un poder que nos vaya a traer las cosas buenas. Amén. Entonces tienes que mantenerte. Y tienes que mantenerte en oración, tienes que mantenerte fiel. ¿Que todos nos hemos caído? Sí. ¿Que todos hemos renegado? Sí. Pero lo importante no es mantenernos ahí, lo importante es seguir, levantarnos. Amén. Josafat, por la única razón que pudo vencer al enemigo, fue porque confió plenamente en Dios. No miró cuántos enemigos, no se puso a contar, híjole, vienen como 80,000 y nosotros somos como 200. No se puso a ver eso. Simplemente confió. Confió, Dios le dio una estrategia, Dios le dio una respuesta e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. Él venció a través de la oración. Y si queremos vencer cualquier cosa que querramos vencer es a través de la oración. Y de confiar que Dios lo va a hacer en su tiempo. Amén. Usando nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestra inteligencia,
la ciencia, la lógica, no vamos a poder vencer una guerra espiritual. Porque la guerra no es física, es espiritual. Amén. Y la palabra nos dice que Él ya nos dio la victoria. Para terminar, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tienen todos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, si somos nacidos de Dios, quiere decir que ya vencimos ese problema, ya vencimos esa guerra. Pero nuestra fe es la que activa todo eso, es la que va a activar que nuestra guerra la veamos vencida o no la veamos vencida. Dios no nos pide mucha fe, hermanos, es chiquita la fe que nos pide, porque es lo único que necesita. Porque el Dios que servimos es un Dios grande, es un Dios de lo imposible. Pero tiene que ser a través de humillarte de la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no puedo. Es más, a veces no sabemos ni con quién estamos luchando. A lo mejor la guerra es contigo mismo. A lo mejor el enojo es contigo mismo. A lo mejor el ataque eres tú mismo. Pero cuando vienes a la oración y cuando vienes a la presencia de Dios y le dices: Señor, yo no puedo. Señor, soy imperfecto. Ayúdame, cámbiame, levántame. Pero cuando lo haces realmente de corazón y lo haces realmente humillado ante la presencia de Dios, entonces el Señor lo hace. Y muchas veces Dios te va a responder en ese momento y muchas veces va a tardar. Y quizás te va a responder a través de abrir tu Biblia. Te va a responder a través de sueños. Quizás le va a dar palabra al apóstol y te va a decir: el Señor me decía esto. A veces la respuesta de Dios no nos va a gustar. A Josafat le dijo que saliera corriendo a pelear. ¿Qué le dijo? Estad quieto. Y muchas veces el estar quietos no nos gusta. Pero Señor, ¿cómo me dices que esté quieto si ve mi problema? Señor, ¿cómo me dices que esté quieto si voy a perder mi trabajo? Señor, ¿cómo me dices que esté quieto si voy a perder mi familia, si voy a perder esta guerra? Y muchas veces nos adelantamos y queremos hacer lo que nosotros creemos en nuestra lógica o lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Amén. ¿Y qué le dijo a Josafat? Hey, tranquilito, quietecito, te ves más bonito. Sereno, moreno. Y ellos tuvieron nada más que ver desde acá, desde arriba, cómo ellos mismos se mataban unos a otros. O sea, que ellos tuvieron que hacer nada. Josafat ya lo había hecho, ya había confiado en Dios. Entonces, si Dios te dice: estate quieto, usted se está quietecito. Si Dios te dice: camina, usted camina. Si Dios te dice: no te quiero aquí, te quiero acá, o quiero que hagas esto, usted va y lo hace. Porque nosotros podemos ver hasta aquí, hasta nuestra nariz. Pero Dios conoce el futuro. Dios conoce y ya está hecho nuestro futuro. Es solamente el tiempo para descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Hace poquito me pasó que
En uno de los días de clase estábamos en alabanza, en adoración, y yo le decía al Señor, en mi mente le decía, Señor, pero realmente, ¿de veras quieres que yo esté aquí? ¿De veras, Señor, tú quieres que yo siga aquí en este lugar? ¿Será realmente mi lugar donde debo yo de estar? Porque mira, Señor, el problema que tengo para mí es imposible. Y en ese momento empezó la alabanza donde dice que yo soy el Shaddai, el Dios. Y empezó el Señor a ministrarme, y me quebrantó todo lo que yo le estaba diciendo. Dan cuenta que me agarró así a cachetadas. Cállese. Nadie estamos exceptos. Nadie de que el enemigo nos ataque. A mí personalmente no es un ataque físico, no es un ataque de salud. Creo que la mayoría de nosotros el enemigo viene y nos ataca aquí. ¿Tú qué eres? ¿Tú no sirves? ¿Tú estás descompuesto, descompuesta? ¿Tú no puedes hacer las cosas? Pero te digo algo, al Dios al que servimos le encantan las cosas descompuestas. Le encantan las cosas que no sirven, porque ahí es donde se glorifica. Le encanta a la gente que dice, Señor, yo no sirvo. Dice el Señor, no sirves, venga para acá. Porque el enemigo es lo que te quiere hacer creer. Porque toda cosa que Dios hizo no fue casualidad, no fue un error. Que el enemigo quiere ponernos que estamos descompuestos, que no servimos, que estamos mal, es diferente. Pero Dios, cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando a ti se te arruina un reloj, se te arruina algo, un mueble, vas y lo llevas a la persona que sabe componerlo. Y esa persona, mira, en un 2x3 lo arregla y lo vuelve a poner a trabajar. Y así nosotros muchas veces nos sentimos descompuestos, nos sentimos inusables, nos sentimos lo más vil y menospreciado. Y esa es la especialidad del Dios. Esa es la especialidad de Dios. Mira lo que eras y ahora lo que eres. Cuando Dios te toma en sus manos, todo lo transforma. Todo lo transforma. Si tú eras una persona que decías malas palabras, ahora de tu boca va a salir bendición. Si eras una persona arrogante, eras una persona altanera, ahora vas a ser una persona humilde. Si eras una persona que decías muchas mentiras, ahora vas a decir la verdad. Y cuando digas una mentira te va a pesar y vas a sentir un remordimiento que no te la vas a acabar. Porque Dios está transformando toda tu vida. Y vas a decir, es que hay algo diferente en mí. Hay algo diferente. Yo no puedo explicar qué es, pero hay algo diferente. Es que tú le diste la autorización a Dios para cambiar tu vida. No es de la noche a la mañana, pero Dios transforma. Dios no te obliga. Ni te obliga a que vayas a orar. Ni te obliga a que confíes en Él. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Tu libre albedrío. Tú decides si oras. Tú decides si confías en Dios. Tú decides si cuando vienes aquí a la iglesia alabas a Dios, o cuando estás en tu casa, porque esta reunión el día de hoy es solamente una fiesta donde todos nos reunimos a adorar a Dios. Pero la alabanza tiene que ser con Él en intimidad. Sientes coraje, sientes opresión, sientes tristeza, sientes angustia, sientes miedo, alábale. ¿No tienes ganas de orar? Alábale primero y verás que te salen las ganas de orar. Amén. Hermanos, este mensaje es el mensaje que el Señor me había dado desde hace unos sábados atrás, pero creo que este era el día que Dios había escogido para dar este mensaje. Hoy se habló acerca de la alabanza, qué tan importante era, y aquí el Señor nos lo mostró.
que a través de la alabanza también se rompen y se derriban murallas. Los muros de Jericó simplemente tuvieron que alabar, que tocar los shofares, era música, y se derribaron. Anoche vimos una película donde decía que en vez de pelear, mejor había que danzar. Y que en vez de agarrarse a golpes, danzaran y todo se arreglaba. Y lo pusieron en práctica y funcionó. Así que si tú quieres ver y tú eres una persona incrédula y dices, yo no creo que con alabar y con adorar se me vaya a quitar esto que siento. ¿No lo crees? Hazlo. Hazlo. Reta a Dios, Señor, yo no creo lo que oí hoy en la iglesia. Yo no creo que a través de mi adoración y de mi alabanza puedas quitar esto que siento. Si no lo crees, reta a Dios y verás lo que sucederá. Amén. Así que un fuerte aplauso al Señor. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar